En las afueras de Lima, en un barrio humilde llamado Colique, un hombre convenció a decenas de personas de que él era la reencarnación de Jesucristo. Les prometió salvación eterna, les ofreció milagros, les pidió obediencia absoluta. Pero detrás de sus sermones y profecías se escondía algo mucho más siniestro: sacrificios humanos, torturas rituales y una red de horror que mantendría aterrorizada a una comunidad entera durante años. Hoy te voy a contar la historia real de Valentín Paniagua Yumbato, el falso profeta de Colique. Una historia que demuestra cómo la desesperación y la fe ciega pueden convertirse en las armas perfectas del mal. Bienvenidos a Cuentos Reales en Español. Para entender esta historia, primero debemos entender el escenario. Colique, en el distrito de Comas, al norte de Lima. Una zona de extrema pobreza en los años 2000. Familias que apenas sobreviven. Desesperación, falta de oportunidades. Y en medio de todo esto, aparece él. Valentín Paniagua Yumbato. Un hombre de apariencia común, de unos 40 años, que comenzó a predicar en las calles. Se hacía llamar Segundo Jesús o el Maestro. Decía tener poderes divinos. Aseguraba poder curar enfermedades, predecir el futuro y, lo más importante, garantizar la salvación eterna. ¿Cómo lo logró? Simple. Identificó a los más vulnerables: madres solteras sin recursos, ancianos enfermos, jóvenes sin futuro. Personas tan desesperadas que estaban dispuestas a creer en cualquier cosa que les diera esperanza. Y funcionó. En poco tiempo, Paniagua había reunido a más de 50 seguidores devotos. Creó una comunidad cerrada donde él era la máxima autoridad. Sus palabras eran ley. Su voluntad era divina. Y nadie, absolutamente nadie, podía cuestionarlo. Pero lo que sus seguidores no sabían era que estaban entrando en un infierno disfrazado de paraíso. Lo que comenzó como sesiones de oración y sanación, pronto se transformó en algo mucho más siniestro. Paniagua implementó una jerarquía estricta. Los más fieles recibían privilegios espirituales. Los que dudaban eran castigados. Y los castigos no eran simples penitencias, eran torturas. Testimonios de sobrevivientes revelan que Paniagua realizaba rituales de purificación donde golpeaba brutalmente a sus seguidores. Los obligaba a permanecer días sin comer ni beber agua. Los encerraba en espacios reducidos durante horas. Pero lo peor estaba por venir. A partir del año 2000, Paniagua comenzó a hablar de sacrificios necesarios. Según él, Dios le había ordenado ofrecer vidas humanas para salvar al resto de la comunidad. Y sus seguidores, completamente sometidos psicológicamente, no cuestionaron nada. Las investigaciones posteriores revelarían algo aterrador. Al menos 4 personas fueron asesinadas en rituales dirigidos por Paniagua. Entre las víctimas se encontraban miembros de su propia secta que habían intentado escapar o cuestionar su autoridad. Los métodos eran brutales: golpizas colectivas, asfixia, tortura prolongada. Y lo más perturbador: otros miembros de la secta participaban activamente, convencidos de que estaban haciendo la voluntad divina. ¿Cómo pudieron llegar a este punto? La respuesta está en un fenómeno psicológico bien documentado: el control mental sectario. Paniagua utilizó técnicas clásicas de manipulación: aislamiento social, privación de sueño, adoctrinamiento constante y, lo más importante, destrucción de la identidad individual. Sus seguidores dejaron de ser personas para convertirse en extensiones de su voluntad. Pero como todos los imperios del terror, este también tenía sus grietas. Y esas grietas comenzaron cuando algunas víctimas lograron escapar. En 2004, una mujer que había sido torturada durante meses finalmente encontró el valor para huir y denunciar a Paniagua ante las autoridades. Su testimonio era tan perturbador que la policía no tuvo más opción que investigar. Lo que encontraron fue peor de lo imaginado. En el complejo de Colique, la policía descubrió evidencias de tortura, documentos que detallaban los rituales y testimonios de decenas de víctimas que habían sido sometidas a años de abuso. Valentín Paniagua fue arrestado en 2005, junto con varios de sus seguidores más cercanos que habían participado activamente en los crímenes. El juicio fue largo y complejo. Muchas víctimas tenían miedo de testificar, aún creían en el poder de Paniagua. Otras estaban tan traumatizadas que apenas podían hablar de lo que habían vivido. Pero la evidencia era abrumadora. Testimonios, evidencia forense, documentación de la secta. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Paniagua había creado una máquina de horror disfrazada de comunidad religiosa. En 2010, Valentín Paniagua Yumbato
fue condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y lesiones graves. Varios de sus cómplices también recibieron penas de cárcel, pero para muchas víctimas ninguna sentencia será suficiente. Las cicatrices físicas sanarán con el tiempo. Las cicatrices psicológicas, esas permanecerán para siempre. La historia de la secta de Coyique no es solo la historia de un hombre malvado, es una advertencia sobre algo mucho más profundo y peligroso. Nos muestra cómo la pobreza extrema y la desesperación crean el caldo de cultivo perfecto para los depredadores. Cuando las personas no tienen nada más a que aferrarse, se vuelven vulnerables a cualquiera que les prometa esperanza. Los expertos en sectas destructivas identifican patrones comunes en casos como este. Primero, el líder se presenta como una figura salvadora con respuestas absolutas a todos los problemas. Segundo, aísla gradualmente a los seguidores de sus familias, amigos y cualquier influencia externa. Tercero, implementa un sistema de recompensas y castigos que destruye el pensamiento crítico. Cuarto, crea un ambiente donde cuestionar al líder equivale a traicionar a Dios mismo. Y aquí está la parte más aterradora. Esto puede pasarle a cualquiera. No se trata de ser inteligente o educado. Se trata de estar en el momento equivocado de vulnerabilidad cuando aparece la persona equivocada. ¿Cómo protegerse? Estas son las señales de alerta que todos deberíamos conocer. Si un grupo religioso o espiritual exige cortar contacto con familia y amigos, es una secta. Si un líder afirma ser la única fuente de verdad y salvación, es una secta. Si se castiga duramente a quienes cuestionan o intentan irse, es una secta. Si se pide entregar dinero, propiedades o servicios sexuales como parte de la salvación, es una secta. Hoy, años después de su arresto, Valentín Paniagua sigue en prisión. Muchos de sus ex seguidores han logrado reconstruir sus vidas con ayuda psicológica y el apoyo de organizaciones que trabajan con víctimas de sectas. Pero el barrio de Colic no ha olvidado. Las casas donde ocurrieron los horrores siguen ahí, como recordatorios silenciosos de lo que pasó. Algunos dicen que el lugar está maldito, otros simplemente quieren olvidar. La secta de Coyique nos enseña una lección brutal, pero necesaria. El mal no siempre llega con cuernos y tridente. A veces llega con una sonrisa, con promesas de salvación, con palabras de amor y esperanza. Y por eso debemos estar siempre alertas, proteger a los más vulnerables, cuestionar a quienes exigen obediencia ciega y recordar que ningún líder, ningún profeta, ningún maestro tiene derecho a controlar tu mente, tu cuerpo o tu vida. Si conoces a alguien que pueda estar involucrado en un grupo sectario, no lo juzgues,
Mantén el contacto, ofrece apoyo sin presionar y busca ayuda profesional especializada en recuperación de sectas. Esto fue la historia real de la secta de Coyique, un caso que demuestra que el verdadero horror no está en las películas, está en las decisiones que tomamos cuando la desesperación nos ciega. Nos vemos en el próximo caso y recuerda, la mejor defensa contra el mal es conocimiento